¿Está Mineros de Guayana condenado a la desaparición? Duélale al que le duela es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribudeportiva.com, regístrate, hazte parte de la tribu. También visita nuestra página para conocer al detalle los temas que aquí tratamos. Los jugadores de Mineros de Guayana enviaron un comunicado en el cual manifiestan que la plantilla tiene 4 meses sin cobrar, en algunos casos hasta 5 meses. Una difícil situación económica que atraviesa la institución, que no solamente hoy está metida en zona de descenso en el fútbol venezolano, sino que además estamos hablando de uno de los históricos del fútbol, no solo del sur y oriente del país, sino del fútbol venezolano como tal. Tras lo que ya había sido en su momento la desaparición por 2 veces de Minerven, lo sucedido por lo fugaz y lo poco sustentable económicamente del ALA, aquel equipo que de la noche a la mañana llegó a primera división y después no se pudo sostener y sus jugadores terminaron cayendo en desgracia económica. Bueno, hoy pareciera ser Mineros el que había sido históricamente el rico de la zona, el que está en esta dificultad. Recordemos que Mineros, antes de comenzar el campeonato, no se sabía si iba a poder salir. Finalmente lograron inscribirse, comenzaron el campeonato. Lo que no sabemos es cómo va a terminar esta historia. Los jugadores se han quejado no solamente de los impagos, sino del engaño. Cuando se va a una reunión se promete algo y después no se cumple. Incluso del daño moral. Llaman la atención a las autoridades, incluso al gobierno del Estado Bolívar. Pero la realidad es que quien tiene que pagar es el dueño. Son los dueños del equipo los que tienen que pagar el salario. Otras instituciones o organismos podrían dar alguna ayuda, alguna asistencia, pero al final la deuda le pertenece al dueño del equipo. El fútbol venezolano no puede seguir soportando la mochila de equipos que no sean capaces de sostenerse económicamente. Si el fútbol venezolano hay que reducirle la cantidad de equipos, que se le reduzca. Pero el que juegue tanto en primera como en segunda, tienen que ser equipos que tengan la garantía de que se pueden sostener. No es la primera vez que esto sucede. Y en el pasado reciente ya hemos vivido casos tremendos y patéticos, como por ejemplo el de Trujillanos, quizá el más sonoro en los últimos tiempos. Bueno, lo de Mineros de Guayana empieza a pintar para eso. Ahora, no se nos olvide que hace 3 o 4 años, Mineros de Guayana impulsaba Ciudad Mineros y era un centro con unas instalaciones de primer mundo. Que uno pensaba, caramba, estabas viendo un equipo que ostentaba grandes instalaciones, que parecía a modelos que quizá estaban lejos de la realidad del fútbol venezolano. Bueno, lejos de la realidad, ciertamente. Eso es lo que termina siendo si hoy en día no puedes sostener una plantilla que juega en primera división porque no le pagas. Porque hubo entrenadores que tuvieron que demandar para poder cobrar. La situación de Mineros de Guayana no está fácil. No está fácil. Y peor aún es en el caso de los futbolistas. La gente quizá decepcionada, cansada, porque esto pareciera ser un loop que se repite. Y no importa la historia del club, quienes hayan vestido su camiseta. Recordemos que por Mineros de Guayana pasaron jugadores como el goleador histórico del fútbol venezolano, el lagarto Juancho García, o uno de nuestros mejores futbolistas de todos los tiempos, Stalin Rivas. Mineros de Guayana pareciera ser desagradablemente enviado directo a la quiebra, enviado directo a la segunda división. El fútbol venezolano, repito, no puede permitirse nunca más seguir cargando la mochila de los equipos que no se puedan sostener. Duélale al que le duela.